Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro de estudiociudadano.cl. En estudiociudadano.cl tenemos varias líneas de entrevistas semanales, conversamos sobre distintas materias, pero no lo hacemos al lote, somos bastante ordenaditos porque las tenemos separaditas. Y hoy día nos corresponde entonces continuar con nuestra línea denominada Candidatos 2021, que es una serie de grabaciones que iniciamos el último trimestre del año 2020 con candidatos a los diversos cargos de la elección de este año 2021, que básicamente son alcaldes, concejales, gobernadores y también miembros de la Convención Constituyente. Y es respecto de esta última elección, que se hace todo junto el 11 de abril de 2021, es que me acompaña en esta ocasión el candidato por el distrito número 15, Dionisio de la Cerda Etchevers, militante de Evópolis. ¿Qué tal, Dionisio? Bienvenido y te agradezco que hayas aceptado la invitación de Estudio Ciudadano para conversar sobre temas constitucionales, que son uno de los temas más importantes que puede tener un país y que a mí particularmente me gustan mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, muy agradecido. También muy reconocido de que ustedes hagan este tipo de actividades que son difusión ciudadana, de ideas que se pueden hacer en un marco de tranquilidad. De verdad, un aporte importante. Sí, efectivamente, esa es la idea, conversar relativamente relajados, tenemos 30, 40 minutos para conversar tranquilamente y me permito decir, Dionisio, para los amigos que nos escuchan, de que esto es un espacio absolutamente gratuito para todos los candidatos. Estudio Ciudadano no les cobra a los candidatos no tienen que pagar por estas entrevistas, es un aporte que hace Estudio Ciudadano para la discusión pública, para que usted, amigo o amiga, el día que tiene que ir a votar a la urna ahí en secreto, tome la mejor decisión porque tuvo la posibilidad de conocer lo más directamente posible que podemos ponerle a su disposición a los candidatos, su vida, su forma de pensar y sus ideas en los distintos cargos que quieren desempeñar. Bueno, conversemos un poquito con Dionisio de la Cerda Etchevers, que es ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Chile, 67 años, agricultor de la comuna de Rengo, emprendedor del rubro de la heladería, dirigente gremial del comercio, casado, 3 hijos, 5 nietas, ya toda una vida formada, así que me imagino que tiene una experiencia enorme que quiere de alguna manera traspasar a este proceso de creación de una nueva carta fundamental para que los amigos que nos escuchan, que no ubiquen mucho en qué parte del proceso estamos. El país tomó una decisión de tener una nueva carta constitucional que se va a votar al final del proceso. El pueblo dirá si le parece bien la nueva carta o no. Si aprueban esta nueva carta, seguimos entonces con esta nueva constitución y si no les gusta, entonces nos quedamos con la constitución que hoy día sigue vigente y bueno, si hay cosas que arreglarle, habrá que hacerlo a través de la vía de la reforma constitucional. Pero hoy día estamos en un proceso de convención constituyente en la cual quiere participar Dionisio de la Cerda, candidato por el distrito 15, militante de Evópolis. Dionisio, comencemos entonces con que tú expongas brevemente los 2 o 3 grandes temas que a ti te parecen pertinentes y relevantes llevar a la discusión a la Asamblea Constituyente en el evento que tú seas parte de este proceso y de esa manera empezamos a conversar sobre esas 2, 3 grandes ideas que a ti te parecen que son adecuadas empezar a poner en la agenda pública. ¿Cuáles son esas ideas, Dionisio? Perfecto. Mira, los ejes de cada candidato, digamos, elige cuáles son sus temas más prioritarios. Y en el caso de nuestra región, de la región de O'Higgins, estimo de que lo primero, y eso es de carácter general para el país, es que no podemos entrar en un proceso de una nueva constitución sin que nosotros nos pongamos como meta hacer un fuerte ajuste del aparato del Estado. Ya voy a entrar en detalle respecto de lo que eso significa, pero básicamente es que las cosas de una vez por todas las empecemos a hacer bien, de que el Estado efectivamente se limpie de un montón de materias que hoy día ejecuta de mala forma, que le significan gastos excesivos. Se piensa que del orden de un 15% de los dineros del presupuesto nacional se pierden anualmente en gastos mal focalizados, y eso ya da una idea
de lo importante que es este ajuste del Estado que debe quedar contenido en la nueva Constitución. Un segundo elemento, y también vinculado a eso, y que a nosotros en la región de O'Higgins nos afecta de manera importante, es la descentralización efectiva. Vamos a elegir el día 11 de abril en conjunto con convencionales constituyentes, concejales, alcaldes, los nuevos gobernadores. Estos gobernadores vienen en una ley bastante débil, conviven también con lo que va a ser la sucesión de los actuales intendentes, o sea, el Poder Ejecutivo va a continuar teniendo una visión importante sobre la gestión de las regiones, y eso habla de que no hay una descentralización efectiva. Entonces, también un elemento importante, y especialmente importante para mi región, es este tema de la descentralización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pecado que es vivir muy cerca de Santiago. Y entonces, al vivir muy cerca de Santiago, se nota demasiado de que muchas personas desde el gobierno central piensan que esta región, como es el caso de La Quinta también, es una extensión de la región metropolitana. Y por consiguiente se administra con criterios muy similares a lo que se administra la región metropolitana, teniendo problemáticas y actividades de un carácter totalmente diverso. Un tercer tema, y importantísimo para la nueva Constitución, es el tema de los derechos sociales. Derechos sociales que van desde los clásicos y muy importantes, que son la educación, que son la salud, que son la previsión, y temas que nosotros hemos definido como muy prioritarios para nuestra región, que son la conectividad. Vivimos en una época en la cual se ha hecho evidente de que los temas de conectividad son enteramente necesarios. De hecho, esta misma entrevista y el medio de ustedes, Estudio Ciudadano, básicamente opera a través de redes sociales, de conexiones inalámbricas, y en nuestra región esto se hace demasiado evidente. Por ejemplo, nosotros tenemos lugares muy cercanos a la capital regional, que es Rancagua, a 20, 25 kilómetros, que tienen o nula conectividad o definitivamente una muy mala conectividad. Y eso implica entonces que la gente no puede operar con telemedicina, que la gente no puede realizar en forma adecuada su teletrabajo, que la gente no puede acceder a temas educacionales, e incluso muchas cuestiones relacionadas a la organización del Estado, por ejemplo, como son firmas digitales y otras, no son operativas desde esos lugares. Entonces, nosotros nos hemos impuesto que es una obligación del Estado y por consiguiente un derecho de los ciudadanos tener una conectividad que bañe debidamente todo el territorio nacional y que el Estado proteja y garantice ese derecho a las personas. Hay muchos otros elementos que seguramente van a ir saliendo de la conversación, pero yo creo que un énfasis importante está en estos tres. Perfecto, entonces comencemos a hablar un poquito en más detalle de estos tres temas. Partamos con el primero que planteaste, el ajuste del Estado. Usaste una palabra que es muy importante, que es la eficiencia. ¿Cómo se plasmaría? ¿De qué manera? ¿Cuál sería la propuesta más concreta? El principio, no sé, el mecanismo a través del cual en la nueva Constitución podemos alcanzar entonces este ajuste del Estado y una mayor eficiencia en las líneas más o menos que has mencionado. Mira, el Estado tiene 4 pilares básicos, uno que es el Poder Ejecutivo, otro el Legislativo, el Judicial y lo que nosotros llamamos las instituciones descentralizadas, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, Fiscalía Nacional, Defensoría, etc. En cada una de estos pilares del Estado hay que entrar a picar, hablando en términos muy coloquiales. Si pensamos, por ejemplo, en el Poder Legislativo y pensamos en nuestros parlamentarios, vemos ahí de que se ha generado una categoría que denominamos de los nuevos súper ricos. Parlamentarios que ganan o que tienen ingresos mensuales del orden de 22 millones de pesos, que vienen de una elección popular y que se autofijan sus ingresos. Y por consiguiente, siendo una pega tan
con tantos beneficios, nadie la quiere dejar. Recién después de mucho tiempo se ha conseguido que solamente con 3 periodos parlamentarios la gente deba obligadamente dejar de ejercer esa función. Sin embargo, funcionan las sillas musicales que todos conocen y estos mismos parlamentarios se trasladan a otros cargos dentro de las regiones, como alcalde, o se trasladan al Senado, o bajan a Cámara de Diputados. Hay mucho que limpiar ahí. ¿Por qué? Porque personas dotadas de estos ingresos, y que no es menor, estamos hablando del orden de $350.000 anuales y estamos hablando del orden de $1,500,000 en el periodo en que ejercen su cargo. Entonces generan esta categoría de súper ricos, desde la cual ellos manejan un poder importante. No tan solo hacen las leyes, que muchas veces también inciden en el ingreso de las personas, como lo vamos a ver, sino que además de eso, ellos se hacen de un poder importante porque ellos usan, por ejemplo, sedes locales dentro de sus distritos o dentro de sus circunscripciones, y estas sedes locales son financiadas por la ciudadanía. Ya veremos ahí dónde salen los ingresos. Y entonces uno se pregunta por qué, por ejemplo, dentro de las intendencias regionales o dentro de los municipios, no hay una oficina de parlamentarios y en esa oficina única hay una secretaría y desde esa secretaría se les informa a los parlamentarios cuáles son las inquietudes ciudadanas, cuáles son las personas que han querido postulado a hacer una reunión con ellos, se les planifica su agenda local, y eso es una cosa simple. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la región, en el distrito 15, 5 parlamentarios, tenemos 5 sedes distritales para cada uno de los parlamentarios. Y tenemos una estructura de administración en cada una de esas sedes, todo financiado por el Estado. Y entonces nosotros nos cuestionamos y decimos, ¿por qué no tener una sola sede en la Intendencia Regional, que también pertenece al Estado, y que no costará nada tener una o dos oficinas, con una secretaria, un teléfono, y entonces reducimos ese gasto de 5 a 1? Dionisio, pero hay una cosa que, o sea, básicamente lo que tú estás planteando en este caso es que el Estado de Chile gasta mucho en sus parlamentarios. Y eso yo creo que estamos de acuerdo. De hecho, ha sido una larga discusión. Las dietas parlamentarias, los gastos en asesores, los teléfonos, las asignaciones de movilización y todo eso. Y yo creo que es una medida absolutamente pertinente. De hecho, incluso ha habido algunos informes que nos comparan a nuestros parlamentarios con el gasto de otros parlamentos y aparecemos desafortunadamente como uno de los parlamentos caros del mundo, como uno de los parlamentarios más caros que tenemos. Pero la pregunta es, ¿eso cómo se plasmaría en la Constitución? Porque yo podría decir, bueno, eso lo podemos ver en los reglamentos de la Cámara, en una ley común. ¿Hay algo que se vaya a hacer o que tú planteas que hay que hacer en la Constitución para que el gasto parlamentario efectivamente sea menor? Y lo otro, ¿cuánto significa eso realmente al final del presupuesto de la República? ¿Cuánto nos ahorramos, en definitiva? Claro, mira, yo creo que hay que seguir el criterio, como yo soy economista, de los muchos pocos. Muchos pocos son muchos. Entonces, y sobre todo, que aquí hay un germen de corrupción. Yo trato este tema bastante en profundidad porque creo que es importante que la gente entienda cuándo se malgasta su dinero. Y aquí hay un caso muy evidente de que las personas que teóricamente deben liderar la gestión eficiente y correcta del Estado, hacen ellos un uso muy ineficiente de los recursos y además de eso, insisto, con algún viso de corrupción. Pero te llevo a otro caso, te llevo al caso, por ejemplo, de los notarios y los conservadores, que son funcionarios de tercer orden dentro del Poder Judicial. Y tenemos entonces personas que se designan de forma enteramente arbitraria, sin ningún concurso público, a propuesta del Ministerio de Justicia y a decisión del Presidente de la República, con acuerdo del Senado en algunos casos, y estas personas pasan a acceder a un ingreso que fluctúa entre $500.000 y $3 millones anuales, que es dinero que sale del bolsillo de las personas. Y no es dinero que ingrese al Estado, sino que es ingreso que va directamente al bolsillo del notario o del conservador. Yo tengo el caso, por ejemplo, de Rancagua, donde tenemos notarios que trabajan hasta las 2 de la tarde, tenemos otros notarios que se favorecen de abrir todo el día y que tienen colas de varias cuadras al frente a sus locales. Tenemos gente
que realiza el trabajo protegida absolutamente por la legislación. Hace pocos días atrás, por ejemplo, se votó el proyecto de firma electrónica en la en el Senado, y un parlamentario vinculado por matrimonio a una notario de una región fue la Dalit de la defensa y no se sintió compelido a desvincularse del tema porque no existen esas limitaciones. Otro punto, cuando las personas están vinculadas a los temas que se van a discutir y que irrogan gastos económicos, obviamente debe abstenerse de participar en el tema y tendrá que hacer en su declaración de intereses explícitamente indicar que él en esos temas no va a intervenir. O sea, entonces, Dionisio, para entender mejor la propuesta, no estamos hablando solamente entonces de los parlamentarios, sino que estamos hablando de un sinnúmero de casos donde el Estado, en principio uno podría decir, gasta mal la plata, sea porque paga demasiado, por ejemplo, en algunos casos, o tal vez no está usando el dinero adecuadamente y ahí entonces tendríamos los muchos pocos que tú mencionas de que sería al final mucha plata la que se ahorraría, ¿cierto? Por ejemplo, mira Alejandro, fíjate tú, otra reforma profunda del Estado. Existen un montón de cargos, muchos cargos, que son de designación desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, que no cuentan con ningún tipo de filtro. Hemos visto hace pocos días atrás que un ministro se le designa en el Consejo de Defensa del Estado, lo que implica que él hasta los 75 años tiene un cargo asegurado, que no tiene incompatibilidad con el ejercicio liberal de la profesión. Y esto no es un tema de este gobierno, sino que es un tema que también en el gobierno anterior, incluso una ex ministra tuvo que renunciar, digamos, a su cargo por problemas problemas judiciales que se levantaron a la salida de su ministerio, que ya estaba designado en el Consejo de Defensa del Estado. Y tenemos en toda la red tenemos estas situaciones. En el caso de O'Higgins, por ejemplo, hemos tenido ministros de la Corte de Apelaciones recientemente destituidos por temas de corrupción, hemos tenido fiscales regionales, un sinnúmero de situaciones. Nosotros lo que proponemos aquí, bien concretamente, son, primero, el Estado debe realizar y ejecutar los mismos procesos que se realizan en toda la economía para efecto de designar a sus funcionarios. Es decir, sistemas de reclutamiento que resulten enteramente transparentes para la ciudadanía. Lo segundo es que el Estado debe preocuparse de eliminar todos aquellos cargos que por designación implican beneficios económicos extraordinarios más allá de determinados ingresos que se podrán fijar. Por ejemplo, ¿cómo va a resultar lógico que un notario, que un conservador, que es un funcionario, vuelvo a insistir, de segundo orden dentro del Poder Judicial, gane hasta 10 veces lo que gana el presidente de la Corte Suprema? Habrá que decir que él va a estar sujeto a un determinado tipo de calificación y a un determinado tipo de estatus, digamos, dentro de las remuneraciones del Poder Judicial. Habrá que decir, por ejemplo, que para efecto de las designaciones que afecten a las regiones, los consejos regionales deberán actuar como actúa, por ejemplo, el Parlamento en muchos casos, para la aprobación por mayoría de las designaciones que se efectúan. Llevar la democracia efectivamente al origen, no dejar este asunto perdido ahí en una nebulosa en la cual los ciudadanos de repente se encuentran que les designaron un fiscal, que les designaron un juez o que les designaron un seremi y un señor que en realidad va a ir a calentar el puesto. Se está pagando un favor político, se está ocupando ese puesto. No, esos cargos deben ser ya cargos que definitivamente sean reclutados a través de sistemas muy transparentes, y esa es lo que nosotros llamamos la profunda reforma del Estado. ¿Para qué vamos a decir que los planes, por ejemplo, que manejan distintas instituciones del Estado que rogan cantidades enormes de gastos y que en definitiva no tienen ninguna evaluación y que significan dormideros para personas que van a beneficiarse de eso durante años? Planes, por ejemplo, asignados a muchas OTEC, que son planes de capacitación, que son creaciones enteramente ficticias. Personas que van, reciben un computador a cambio de inscribirse en un curso, que nunca asisten al curso, y donde hay unas cantidades de plata enormes que van directamente deducidas a nuestros impuestos.
Entonces, Dionisio, a propósito de ese tipo de gastos, ¿qué opinas tú de algunos que piensan que la plata se está malgastando en Chile con instituciones como la Defensoría de la Niñez o como el Instituto de Derechos Humanos, a los cuales se han acusado a ambas instituciones de tener una conducta parcial en relación a la defensa de los derechos humanos, defender a los delincuentes, a los terroristas y no, por ejemplo, a los funcionarios del Estado, a carabineros, en fin? ¿Te parece justa o no esa apreciación? claro, cuando hablamos de los pilares del Estado, dijimos el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y instituciones descentralizadas. Dentro de estas caen esas, caen esas. Yo no me atrevería a calificar, no me atrevería a calificar, también leo los diarios como todo el mundo y hay cosas que me llaman la atención. Pero lo que sí creo que la integración de estas instituciones también debe estar constitucionalmente normada. ¿Cuántas personas van a integrar los consejos? ¿De qué manera se van a designar? ¿Con acuerdo de quién? Habrá que establecer algunas mayorías parlamentarias, legislativas para efectuar esa designación. ¿Y de qué manera y por cuánto tiempo van a ejercer su cargo las personas que actúan como directores o presidentes de determinadas instituciones? Y también cuáles van a ser sus procedimientos de alejamiento del cargo en caso que procedan de manera indebida. Y entonces hoy día no existe ningún control. Hoy día la señora de la, de la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, puede contratar un estudio carísimo y que resulta ser que tiene apelaciones a la violencia, etcétera, y nadie puede destituirla. No, no existe el procedimiento. No existe el procedimiento establecido en la ley más que no sea su consejo. Y su consejo es un consejo ad hoc que fue elegido de manera bastante arbitraria. Entonces, estas instituciones descentralizadas, y que además de eso muchas veces son fuentes de corrupción, habría que ver cómo se asignó ese estudio, de qué manera se licitó, cuáles fueron los elementos considerados. Todo esto es muy arbitrario, funciona con presupuestos del Estado. Yo, fíjate, Exacto. un poco días atrás, Alejandro, salió una noticia ahí en la región. Una señora de San Vicente de Tahuatahua, que es una comuna del distrito 16, reclamó porque al ir a ver su boleta del supermercado, encontró de que ella, por el valor de su compra, había pagado un IVA que estaba desagregado a la cuenta. Hay una nueva modalidad ahora en impuestos internos que se parece bastante a lo que se hace en Canadá, en Estados Unidos, que le muestra a las personas que si su compra fue de 100, 81 corresponden al valor de la mercadería y 19 corresponden al impuesto, al IVA, al impuesto al valor agregado que pagan todas las personas. Y esta persona fue y hizo un reclamo muy formal, diciendo que este supermercado le había cobrado 19 pesos de más, el equivalente, digamos, a su cuenta. La realidad de las cosas es que obviamente esa señora no sabía que desde toda la vida viene pagando ese 19%. Y es la principal fuente que tiene el Estado de ingresos para efecto de realizar su gasto. Entonces, cuando el Estado malgasta dinero, lo que está malgastando es el dinero de la señora Juanita, la misma señora que fue a reclamar por el 19% que le habían cobrado de impuestos. Lo que pasa es que ahora se ha explicitado y se ha desagregado en la cuenta. Entonces a uno le dicen, mira, usted lo que compró le costó 100, pero de los 100, 81 eran el valor de la mercadería, 19 son la plata que va al Estado. Exactamente, es una medida de transparencia que se ha Exactamente. puesto en marcha ahora para crear conciencia en la ciudadanía de que cada vez que pagamos algo, de cada 100 pesos que pagamos, toda la vida hemos pagado 19 pesos de impuestos. Bueno, alguna vez fue 17, otras veces fue 18, en fin, pero toda la vida hemos pagado un porcentaje de impuestos y la gente tiene de conciencia entonces que todos financiamos al Estado, y por eso yo siempre digo, Dionisio, que no hay nada gratis en la vida. Los Da, bonos, las subvenciones y todo eso los pagamos todos. El semáforo que los luchadores sociales destruyen en la vía pública también lo pagamos nosotros. ¿Ah? Por lo tanto, exacto. hay que preocuparse. Dionisio, para cerrar este punto de los ajustes y de la eficiencia del Estado, y podemos pasar a los otros dos que me has planteado, ¿tú tienes una cuenta aproximada siquiera de cuánto más o menos es lo que se pretendería ahorrar o mejorar con todo este cúmulo
propuestas que tú has hecho, y yo sé que son muchas más, pero ya me quedó claro que en el fondo es revisar todo el aparato del Estado, porque yo estuve mirando un poco yo soy reparo para las cifras, pero estuve mirando, por ejemplo, que el año 2019 el gasto fiscal del Estado de Chile fue casi del orden de los 50.000 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que se supone más o menos, o en qué porcentaje podríamos ahorrar en cantidad o en porcentaje como tú quieras, haciendo estas reformas, metiéndole aquí mano y sacando la grasa del Estado? Mira, te corrijo ahí algo. Más o menos el presupuesto del gasto público aprobado este año en el Parlamento, aprobado está el Ministerio de Hacienda, fue del orden de 75.000 millones de dólares. 75.000 millones de dólares. Eso es lo que irroga el gasto del Estado. Financiar nuestras Fuerzas Armadas, financiar sus pensiones, financiar todos los gastos atingentes a nuestros poderes legislativo, ejecutivo, judicial, estas instituciones descentralizadas, etcétera, etcétera. 75.000 millones de dólares. Se piensa que Eso es para el 2021. Para el 2021. 2021 ahora. Ya. Se piensa que entre un 12 y un 15% de ese gasto se va al agua. Eso es, se pierde. Aclaremos, al agua que se pierde, no es que pierde. paguemos agua. Ya. Exactamente, por no decir un término más grotesco. Entonces, estamos hablando del orden de 10.000 a 12.000 millones de dólares anuales. Para que tengamos una idea, el presupuesto completo del Ministerio de Educación está en ese orden. El presupuesto completo anual del Ministerio de Educación, con todas las subvenciones, etcétera, está en ese orden. Para que tengamos una idea, el alza, si se mantiene el alza del cobre de estos últimos días, el presupuesto anual de Chile va a recibir como beneficio, que es un alza espectacular, enteramente inesperada, producto justamente de la reactivación china, pero se espera de que se van a conseguir del orden de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que el doble de esa alza es la plata que se está tirando al agua. Es mucho dinero. Y este dinero es el dinero que falta en los sistemas de servicios penitenciarios, por ejemplo, es el dinero que falta en los servicios de los niños, que en nuestro concepto los niños primero justamente se focaliza ahí. Entonces tenemos instituciones como el CERNAM, tenemos instituciones de ese orden, de adultos mayores, gente que no desfila, que no marcha, pero gente que obviamente vive en una condición... los gastos que se realizan con ese foco son muy pocos. Ahí es donde se necesita poner la plata. Para que estos niños vayan preparados para su primer nivel de educación, o para que los adultos mayores, al momento de su retiro, que yo lo vamos a ver como derecho social, también tengan una debida condición de vida al final de sus días. Avancemos entonces un poquito en eso. Una de las cosas que tú mencionaste, el segundo punto, fue la descentralización. Y precisamente uno de los alegatos que se hace siempre desde las regiones, particularmente los alcaldes, pero no solamente los alcaldes, los consejos regionales, que tienen que tomar decisiones sobre el uso de las platas, de las inversiones, del gasto público en regiones, es que tenemos un país muy centralizado en todos los aspectos, en lo administrativo, pero también en lo económico. Hablemos un poquito entonces de descentralización, Dionisio, y cuéntame cuáles son los mecanismos, las fórmulas que tú plantearías en una nueva constitución para avanzar en esto que es darle más, no sé, autonomía a las regiones, más capacidad de decisión, que puedan administrar mejor la plata, haciéndose un alcance importante, Dionisio, que me pasa a mí mucho cuando uno mira la administración municipal. Hoy día tenemos el caso de las luminarias LED, que involucra a la empresa Itelecom, que ha desnudado una vez más una situación delicadísima que ocurre en los municipios respecto a la forma como se hacen las licitaciones. Ya hemos tenido varios alcaldes alguna vez sancionados, condenados por haber participado, por ejemplo, en procesos de licitación de contratos de la basura. En fin, pende de los municipios también una fuerte acusación de mal uso de dineros. Entonces, ¿cómo planteas tú avanzar en materia de descentralización en todos los aspectos, incluida la financiera, pero también tomando las precauciones para que las autoridades regionales no se arranquen con los tarros? Y lo que hoy día le criticamos al gobierno central o al Estado central,
después se lo estemos criticando más fuertemente a las instituciones de gobierno local o regional. Sí, mira, lo primero y más importante es que hay que fortalecer los poderes colectivos. Yo creo que los consejos regionales, los CORE, que son los verdaderos parlamentos federales nuestros, eh, extremando un poco las cosas, todavía falta mucho para eso, pero nosotros deberíamos apuntar a eso, deben ser fortalecidos y deben tener una mecánica de funcionamiento mucho más profunda y ágil. Y obviamente hay que ampliar el espectro de sus poderes, de sus capacidades, porque ahí entonces podemos llegar nosotros a una primera instancia a nivel regional que es una especie de cámara revisora. Donde los proyectos son sometidos, digamos, a evaluación y aprobación. Y obviamente hay un foco muy directo en lo que es la realidad de la región. Lo mismo debe suceder con los consejos comunales. Los consejos comunales, el alcalde, la autoridad máxima, pero los consejos comunales están muy disminuidos en sus facultades. Y la ley les ha creado a los alcaldes una serie de áreas protegidas a través de las cuales ellos pueden manejar muchos recursos sin tener que pasar por la aprobación de los consejos comunales. Y son todo este tipo de instituciones dedicadas, por ejemplo, a la educación, dedicadas, por ejemplo, a la cultura. Yo conozco el caso de Rancagua, por ejemplo, donde se construyó un teatro municipal que fue construido desde el Poder Central, decidido ahí, pero posteriormente su administración se entregó a un consejo comunal donde el alcalde designa las principales autoridades y donde han habido graves acusaciones de corrupción en su gestión. Y así en muchos casos. Entonces, lo primero es fortalecer, porque la democracia se expresa en eso. La democracia se expresa que el Consejo Regional están representadas desde ya las distintas localidades de la región y lo segundo, las distintas sensibilidades desde el punto de vista político. Y a nivel comunal sucede lo mismo. A nivel barrial están representadas también las distintas localidades o las distintas ubicaciones y también las distintas sensibilidades desde el punto de vista político. En la medida que fortalecemos y que le damos mucha más tuición a este organismo colegiado, vamos a permitir que haya un mejor control. Lo segundo también, que el Estado debe ser muy estricto en cuanto a que la administración de los recursos no puede ser desviada y no puede ser ocultada en instituciones que van quedando en una especie de segundo piso de la administración municipal o la administración regional. Nosotros pensamos de que en materia presupuestaria las decisiones deben estar focalizadas esencialmente en las regiones. Y para que eso sea coherente, debe tener también un contrarrelato en los ingresos, porque no sacamos nada donde dice, mire, usted a nivel regional va a poder gastar 100, pero usted va a recibir 20. ¿Por qué? Porque las contribuciones va a ser uno de los ingresos que va a recibir, el Fondo Común Municipal le va a reportar a usted otro tanto, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que tratar, y eso es importante en este nuevo diseño de constitución, que haya determinados ingresos que sean directamente atribuibles a la región. Y cuando haya situaciones de desequilibrio, el Estado corrija. Pero pongo el caso, por ejemplo, de grandes empresas que tienen su actividad central en Santiago, sus oficinas centrales o en Valparaíso, y por consiguiente sus patentes las pagan donde está la oficina central. Y sin embargo, donde se produce la extracción del mineral o donde se produce la gestión del negocio, ahí no se recibe nada. Ayer me comentaba, por ejemplo, una persona ahí de la zona de Coinco, una importante empresa de aguas minerales, durante un solo año trasladó el pago de sus patentes a esa comuna, a cargo de lo cual se pavimentó toda la comuna. Desgraciadamente, a un poco tiempo, esta empresa volvió nuevamente a tener su gestión a nivel central o cambió, digamos, su domicilio. Y ahí hay que entrar a picar. Ahí hay que entrar derechamente a picar y tener un solo criterio. Donde se genera la actividad económica es donde se pagan los impuestos correspondientes a patentes.
porque hoy día hay unas fórmulas medio complejas que terminan siendo en que las patentes no se pagan en esos lugares y por consiguiente la gente ve la riqueza o ve el alto estándar de operación de estas empresas, pero no se beneficia de sus resultados. Entonces, Pero ahí, Dionisio, pero ahí no sería conveniente tal vez establecer algún sistema de estímulos. Nos hemos enterado recientemente que, por ejemplo, una comuna, Sagrada Familia, si no me equivoco, estimó pertinente bajar el valor de las patentes de las sociedades de inversión. Y hoy día hay muchas empresas y emprendimientos que están yéndose precisamente a domiciliarse en Sagrada Familia, y eso obviamente le genera entonces estos ingresos que tú estás mencionando, que no le está ingresando a otros municipios. No hay tal vez sencillamente una decisión del alcalde, del consejo, de decir, oye, nosotros vamos también a hacer algo para atraer la inversión, y algo que se puede hacer ahora. Bueno, de hecho, eso está pasando aquí y ahora en Chile, lo que te estoy comentando, porque también hay que pensar de que las necesidades son urgentes, y de aquí a que lo que tú estás planteando quede en la Carta Magna, si es que queda, ya hablamos ya de que la carta tiene que ser plebiscitada, si se acepta o no se acepta, ¿no sería conveniente tal vez hablar más de estímulos que de obligaciones desde el Estado para hacer que las empresas hagan cosas que beneficien a las comunas? mira, yo pienso sinceramente que el camino es otro. Hay que pensar, yo también tiendo a explicarlo de forma más fácil así, de que la Constitución es el pacto a través del cual nosotros entramos a jugar en la cancha. Yo siempre le trato de graficar a las personas diciendo, mira, esto es como cuando tú vas a jugar fútbol y entonces tú sabes que cada equipo tiene 11 personas por lado, sabes cuál es el papel del árbitro, sabes qué es lo que puede hacer el arquero, sabes cuáles son las posiciones offside. Bueno, a veces cuesta más explicarle a las mujeres, pero hoy día son también grandes futbolistas. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer, lo que la Constitución tiene que hacer, es normar cómo se regula el Estado. Y de verdad, a mí no me parece que los municipios, por ejemplo, pudieran entrar a canibalizarse entre ellos respecto al pago de determinadas obligaciones, porque eso termina favoreciendo a la gente mejor informada, a la gente con mejor asesoría, y también se presta para espacios de corrupción. Entonces, yo creo que esa norma tiene que tener un carácter genérico. Y hay una cosa que es definitiva y clara. Existe un gran desequilibrio en los ingresos a nivel municipal. O sea que tocando ese tema, te fijas, yo creo que hay que normar esto de manera muy macro, muy genérica y aplicarlo, con conceptos que sean muy generales. También nosotros, yendo a este tema de la descentralización, pensamos que tiene que haber un contrarrelato del tema de la descentralización. Aquí ha venido ocurriendo, Alejandro, de que nosotros partimos con 27 provincias en el antiguo régimen territorial nuestro. No existían las regiones. Y cuando se hicieron las regiones originalmente, entiendo, fueron 12 regiones, más la región metropolitana. Ya vamos en 16 regiones. Perdón. Ya vamos en 16 regiones. Esto es lo que corta. Oye, ya vamos en 16 regiones. Y probablemente, si este sistema sigue, probablemente lleguemos a tener las mismas 27 provincias que tuvimos antes, pero ahora denominadas regiones. Entonces, nosotros creemos que para efectos de ser eficiente en la regionalización, lo que tenemos que crear son macrozonas, macroregiones. Volver al origen de las cosas. Nosotros no podemos tener 27 regiones y que cada uno quiera, en los límites de lo que fue su antigua provincia, volver a restablecer su administración y por consiguiente dotarse de todas las capacidades que debe tener una región. Eso sucedió ya, por ejemplo, en la región de Ñuble, donde se desagregó esa región y eso implica que se nombra nuevamente la cantidad de seremis que existen para todos los ministerios, se dota de un intendente regional, ahora van a tener un gobernador, van a tener también consejos regionales, todo eso va incrementando el gasto del Estado de manera absolutamente excesiva. No sé si... Dionisio, ¿no sería conveniente tal vez fusionar municipios chicos? Tenemos hoy día, aquí mismo en la sexta región, Navidad, tiene 7.000 habitantes y es una Claro, comuna. ¿Es razonable que además una comuna tan pequeñita
tenga que luchar por sí sola para conseguir cosas, porque obviamente el peso específico que debe tener Navidad en el Consejo Regional debe ser muy poco. O sea, yo te haría la pregunta, ¿quién defiende Navidad en el Consejo Regional cuando son 7.000 almas? Entonces, tal vez no sería conveniente juntar las comunas También. aledañas, chicas, y armar una sola gran comuna con más habitantes, con más peso, de tal manera de que se pueda apuntar un poquito a lo que tú estás mencionando, estas macrozonas. Exactamente. Primero entonces, macrozonas regionales. Y lo segundo también, macrozonas municipales. Y en ese tema hay mucho que debatir y probablemente no sea materia de la Constitución, sino de la ley. La Constitución dirá, digamos, aquí lo que se va, de qué manera se va a territorializar el país, de qué manera se van a territorializar, digamos, las regiones. Pero yo creo que lo segundo importante también, y dentro de esta reforma profunda del Estado, es que la gestión de determinados temas debe ser sí, de todas maneras, o a nivel regional o a nivel provincial. Por ejemplo, hablemos de las instituciones de educación, hablemos de las instituciones relacionadas a la salud, los famosos CEFAM, hablemos de servicios de tipo municipal que se prestan en cada uno de los municipios, que lo decide cada municipio por sí mismo. Entonces, yo creo que a lo mejor mantener una estructura municipal que le dé mucha cercanía territorial, digamos, a las personas, pero quitarle o llevar a nivel provincial o regional mucha de la administración o la gestión de recursos que ellos tienen, porque eso sí que es muy ineficiente. Eso sí que es muy ineficiente. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar, mucho que trabajar. Correcto. Dionisio, nos queda poco tiempo y todavía nos queda otro tema re importante que son los derechos sociales. Pero antes de continuar con eso, una reflexión, porque hemos hablado de descentralización, hemos hablado de la justa eficiencia del Estado, y cuando uno lee la actual Constitución trata todas estas materias. O sea, de hecho, una de las novedades precisamente de la mal llamada Constitución de Pinochet fue introducir el concepto de regionalización, fue introducir el concepto de descentralización. Y lo mismo, hay principios en la Constitución Política y el Estatuto Administrativo que impelen a todos los órganos del Estado a ser eficiente, a ser transparente. ¿Por qué la actual Constitución no sirve para esto y la nueva Constitución, que en principio parece que va a decir lo mismo, sí va a servir? ¿Qué pasa con eso, Dionisio? A mí me confunde esta situación. O soy yo el que estoy equivocado y tal vez no estoy viendo algo que tú estás viendo u otros están viendo. Mira, Alejandro, yo lo primero hago una aclaración. Yo voté por el apruebo y soy un profundo convencido de que aquí tenía que haber un cambio. Y la reflexión que tú haces está muy cerca de la que hago yo, porque yo digo, mira, cambiemos la Constitución, solucionemos todos los problemas atribuibles al origen de la Constitución, solucionemos, cambiemos conceptualmente algunas cosas que son muy importantes de cambiar y que no las hemos tratado, probablemente no nos dé el tiempo para tratarlas, pero estemos claros de que esto no es una carta en blanco. Por eso que esto no es una asamblea constituyente, sino que es una convención constituyente, porque existen una serie de limitaciones que fueron producto del pacto que se firmó el día 15 de enero del año 2019 por la paz y la nueva constitución, y que van a ser efectivamente el marco bajo el cual se va a desenvolver esta convención constituyente. Es decir, Chile va a seguir siendo un país democrático, Chile va a seguir teniendo un territorio que va a estar regionalizado, Chile va a tener que, el ser chileno va a ser por el origen de nacimiento, o cuando padre y madre chilena han tenido un hijo que a los 18 años opta por una nacionalidad. Yo te diría que el 50% de la Constitución ya está escrito, la verdad las cosas, y de las 3 constituciones anteriores eso ha sido así. Ahora, ¿dónde creo yo que están los cambios importantes que nosotros debemos repensar? Y porque a mí me entusiasma la idea de una nueva Constitución, porque vuelvo a insistir que yo creo que hay muchas cosas que se van a mantener tal cual, o sea, no me cabe de duda. Por ejemplo, este pacto que se firmó el 15 de noviembre, perdón, es un pacto que establece que los tratados internacionales van a tener que ser respetados, y Chile tiene firmado una serie de pactos internacionales que lo obligan a ser un Estado democrático, que lo obligan en temas de derechos humanos, que lo obligan en una serie de cosas. Entonces, focalicémonos en el otro 55, 50% de la Constitución. Sí hay cosas que no funcionan bien,
eso no cabe duda. Estamos hablando, por ejemplo, eh, estamos hablando del ajuste del Estado. Eso hay que hacerlo carne en la Constitución. Hay que decir, por ejemplo, que un parlamentario en materias vinculantes no podrá participar y será causal de cesación en su cargo. Todos sabemos que los parlamentarios, entre otras cosas, no pueden ser cesados en su cargo y ni siquiera pueden renunciar a su cargo. Entonces, cambios que hay que hacer. Hay que también hacer los cambios respecto de las instituciones estas que son pilares del Estado y que están fuera de lo y que tienen y que cuentan con autonomía respecto de su origen y designación. Hay que pensar en modificar también las atribuciones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, rebalancearlas. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, vivimos nosotros en un régimen presidencialista y que tiene atribuciones exclusivas en muchos temas, tiene iniciativa exclusiva legislativa en muchos temas, entre otros, por ejemplo, el tema presupuestario, y donde hay que quizás relativizar en, en alguna parte, digamos, este tema, porque, por ejemplo, leía hoy día, sin ir más lejos, que en este tema de la votación a distancia o la votación anticipada, el Ejecutivo estaba en la idea de que esto fuera con 2 días de anticipación y el Poder Legislativo está con la idea de que sea con 7 días de anticipación. Yo no he estudiado el tema y no te podría decir si son 2 o 7, pero lo que me llama la atención es que el Ejecutivo puso un recurso de constitucionalidad porque en el caso que fuera 7, siendo iniciativa del Ejecutivo el gasto que irrogue el votar con 7 días de anticipación, el Ejecutivo se toma la atribución de llevarlo al Tribunal Constitucional para efecto de tratar de colegislar. Eso a mí no me parece. No me parece. Yo represento un partido que está en el gobierno y la verdad de las cosas es que si se va a utilizar ese recurso para colegislar, justamente pone una luz de alerta respecto de las capacidades que debe tener el Poder Ejecutivo para participar, digamos, en este tipo de iniciativas. Y eso rige para este gobierno y para cualquier otro. Correcto. No, eso es evidente. Hay un debate sobre las facultades del Ejecutivo y las facultades del Parlamento y algunos dicen incluso que estamos en un parlamentarismo de facto, donde de alguna manera el Parlamento ha invadido las atribuciones del Ejecutivo. Es un tremendo tema que lamentablemente no vamos a alcanzar a tratar ahora más, Dionisio, porque me interesa que entonces que avancemos en el último tema que me has planteado, que tiene que ver con los derechos sociales, que son muchos. La verdad que cada día aparecen nuevos derechos sociales, ahora se está hablando de los derechos de los animales, de los derechos de la naturaleza, se habla de la vivienda digna. El otro día entrevistaba a Cristiana Angelucci Quesada, arquitecto, que él prefiere hablar de vivienda adecuada, le parece que es más preciso que vivienda digna le parece que es muy subjetivo. En fin, ¿cuáles son los derechos sociales que a ti te parece que deberían estar constitucionalmente protegidos? Ya dijiste muy bien que es importante recalcarlo de que se supone que todos los tratados y convenciones internacionales de Chile tienen que ser respetados, por lo tanto, se supone que hay ciertos derechos que no deberían estar en tela de juicio hoy día. ¿Cuáles son esos derechos que a ti te parece que deberían plasmarse e identificarse claramente en una constitución, en una nueva constitución? Mira, yo aquí separaría lo que yo agruparía como derechos políticos, que son los que están contenidos efectivamente en los tratados internacionales y que obviamente los damos por ratificados, y los derechos que tienen significación económica. En los derechos que tienen significación económica podemos ir de cosas como la conectividad que hablábamos antes, a derechos muy tangibles, como es la educación, como es la vivienda, como es la salud, como son las pensiones. Y aquí yo creo que la Constitución, obviamente, y la Constitución actual también lo hace, y yo creo que aquí debe ser más precisa la definición, por lo siguiente, porque una cosa es que el Estado, a través de su Constitución, sea solidario con la obligación de estos derechos. O sea, yo voy a hacer todo lo posible, pero no me voy a obligar presupuestariamente, porque no sé hoy día los recursos que voy a contar en 5 años más o en 10 años más para poder garantizar un derecho a una vivienda adecuada, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener una definición más precisa en el sentido de que más que solidario,
debe ser coherente. O sea, yo no puedo realizar acciones a través de la ley que vayan en contraposición a los derechos que establecía la Constitución. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente limpio y no contaminado. Eso lo dice la Constitución actual. Pero no existe ningún espacio en la ley que le diga a una persona que cuando un presidente de la República declara una zona de sacrificio, como se declaró explícitamente la zona la zona aquí cercana a Santiago, en Quintero, y la gente que vive en ese entorno no vive en una situación, no vive en un ambiente limpio y no descontaminado, y sin embargo ahí se declaró una zona de sacrificio y a través de distintos suplementos se ha ido tratando de salvar la situación. Lo que debe decir la Constitución explícitamente es que no existen zonas de sacrificio. Eso es todo. Y que la persona que se le haga vivir o se le transforme su área de vivienda en una zona de sacrificio va a poder recurrir de protección, de tal forma que se inhibe el desarrollo de las actividades que implican hacer la zona de sacrificio. En materia de educación, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de otorgar el servicio de educación, en mi concepto, y en forma muy clara, de manera colaborativa con el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado ha prestado, presta y va a prestar una ayuda importantísima en la educación. Yo cuando salí de la universidad, el año 75, un 4% del alumnado que egresaba a la educación media entraba a la universidad. Y las universidades que prestaban este servicio eran solamente las estatales. Creo que la última estadística acerca de ese número al 60%, o sea, el 60% de las personas que ingresen a la educación media puede ingresar a la universidad. Entonces sería enteramente contradictorio que alguna ley dijera que los privados van a ser inhibidos de su colaboración con el Estado en el ejercicio o en la prestación de este servicio de educación, sin perjuicio de todas las regulaciones que imponga el Estado. Y cuando a mí me inhiban de poder desarrollar como privado actividades relacionadas a la educación, podría recurrir de protección a los tribunales de justicia diciendo, o podría recurrir al Tribunal Constitucional diciendo que la ley que se está dictando es contradictoria con este objetivo que es prestar una educación garantizada y en condiciones eficientes y económicas, digamos, a las personas que se benefician. Y así en cada una de las cosas. Pero aquí lo importante, Alejandro, es que el poder, que la Constitución no tiene que prever judicializar estos derechos. Porque lo que va a ocurrir, o lo que puede ocurrir, por ejemplo, si nosotros le garantizamos el derecho a una vivienda adecuada, una vivienda digna a las personas, que la persona diga, bueno, ok, yo quiero ejercer mi derecho, tengo 28 años, me acabo de casar, tengo una hija, y quiero tener mi vivienda, ya no quiero vivir nunca más como ha llegado. Y entonces recurra al Poder Judicial e inicie un largo trámite que podrá durar 8 o 10 años, pero finalmente va a terminar diciendo, señor, yo requiero este derecho a la vivienda. Entonces, el Poder Judicial va a fallar ese caso en un caso. Entonces vamos a tener un atochamiento y probablemente le va a conceder el derecho a la persona porque está establecido en la Constitución y vamos a tener una cola de personas atochando al Poder Judicial y dejando de prestar otros servicios. ¿Por qué? Porque la Constitución se ha encargado de establecer la judicialización de este derecho. Eso no se puede hacer en ningún derecho, porque eso va a conducir a un caos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es establecer en el Tribunal Constitucional, que obviamente yo soy partidario de que exista y probablemente se deba estudiar su integración, su designación. También veo que ahí han habido muchos problemas y por consiguiente hay que revisarlo. Pero la existencia misma del Tribunal Constitucional no se puede discutir. ¿Para qué? Para que las leyes sean sometidas a este examen de constitucionalidad y conversen con lo que establece la Constitución. Y eso es en previsión, eso es en vivienda, eso es en todos los temas que se han establecido como derechos sociales.
Muy claro y entendible lo que planteas, Dionisio. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Me hubiese encantado seguir conversando sobre este punto que es re importante. De alguna manera tú estás haciendo alusión a lo que pasó con la Constitución colombiana, que también estableció Sí, muchos derechos y exactamente. y a poco andar se dieron cuenta de que esos derechos implicaban una eventual, por una parte, un gasto público, que hay que ver cómo se financia ese gasto público, y en caso de que no se pueda entonces satisfacer ese derecho, implicaba una judicialización. Y eso también desde un punto de vista social político puede ser desastroso porque puede terminar al final generándose un descontento social tan grande, tan importante como el que ha habido ahora y que nos ha llevado a este proceso. Y entonces, en 1, 2 o 3 años más, estamos repitiendo la misma situación en la que estamos viviendo ahora. Dionisio, quiero dejarte invitado para que durante la campaña o después de la campaña, estés o no estés en la asamblea, en la convención constituyente, nos puedas contar de tus ideas, de tu actividad política en general y podamos seguir entonces conversando sobre esta y otras materias que son de interés público, social y que son importantes seguir dialogando independientemente de que lleguen o no lleguen a la Constitución de todas maneras. Así que te quiero agradecer entonces el haber estado conmigo en esta sesión de Estudio Ciudadano y dejo desde ya hecha la invitación para que más adelante podamos volver a conversar. Perfecto, Alejandro, te agradezco mucho, ha sido una conversación muy interesante y te vuelvo a felicitar por esta iniciativa. Muchas gracias, Dionisio. Y ya lo saben, entonces estamos hablando y terminamos de hablar con Dionisio de la Cerda Echevers, militante de Evópoli, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 15, que corresponde a varias comunas de Rancagua y alrededores. Y ustedes entonces ya conocen un poco más de este candidato y van a poder comparar con las otras entrevistas que ya hemos hecho y que vamos a seguir haciendo hasta pocos días antes de la elección del 11 de abril de 2020. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado en esta ocasión y lo dejo invitado para la próxima semana para otra interesante conversación de los invitados de estudiociudadano.cl. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Ok, gracias, Alejandro.